El polémico viaje de la ministra Irene Montero a Estados Unidos ha vuelto a poner encima de la mesa el debate sobre el uso del Falcon. ¿Hasta qué punto está justificado que miembros del gobierno hagan uso de esta aeronave para sus desplazamientos oficiales? Lo cierto, además, es que hay mucha opacidad al respecto, como muestra el dato que hoy publicamos en Voz Populi de que Moncloa ha rechazado en hasta 11 ocasiones dar explicaciones a Transparencia sobre este tipo de trayectos. Además, también hablamos del pacto de rentas y de la patronal que reta al gobierno a que primero cuantifique la subida de los funcionarios antes de hablar de un pacto para subidas salariales en general. Lo que sí que va a subir seguro van a ser las hipotecas, y por eso desde la banca ya se preparan campañas de comunicación para tratar de que su imagen no salga demasiado perjudicada. Y por último, como cada jueves, las principales portadas de las revistas del corazón. Esto es Barra Libre, comenzamos. Y comenzamos ya esta edición de Barra Libre y lo hacemos hablando de uno de los asuntos más polémicos de esta semana, que es el del Falcon. Queremos hablar de este asunto con nuestro compañero Borja Negrete. ¿Qué tal, Borja? Muy buenas, Alberto. A ver, Borja, ha habido mucha polémica esta semana por ese viaje de Irene Montero a Estados Unidos con el Falcon que ha hecho, con esa foto además que habíamos visto en Times Square, que también fue parte de lo que desató la polémica, pero sobre todo de fondo está el uso que se hace de esta aeronave del ejército por parte del gobierno. Algunos ministros viajan con él, no todos, algunos viajes se hacen, pero no todos. Lo cierto es que no sabemos qué hay detrás de todo esto porque hay muy poca transparencia al respecto. Bueno, sí, completamente. La verdad es que además el Falcon, que descansa poco el pobre, lo suyo no es una jornada fija discontinua como sería con la nueva ley, no, es un trabajo constante y sin embargo, a pesar de ello, no hay una transparencia por parte del gobierno acerca de pues cuántas veces se utiliza, cuánto nos cuesta a los españoles cada viaje, qué personas lo utilizan y tal. Nosotros hemos estado revisando las resoluciones que ha dado el Consejo de Transparencia y hemos visto que hasta en 11 ocasiones el Consejo de Transparencia ha afeado al gobierno de Pedro Sánchez que oculte la información relativa al Falcon, ¿vale? O sea, en todas esas ocasiones el gobierno, en la gran mayoría, pues ha aducido a los mismos argumentos. En primer lugar, dice que los viajes del presidente se pueden mirar en la agenda de la web de Moncloa. Bueno, cualquiera que haya revisado un poco la agenda de Moncloa puede comprobar que esto no es así y que además no se da ningún detalle sobre el coste del viaje, las personas que van en el avión ni nada parecido. Luego también dicen que según un acuerdo que hubo en el año 86 en el gobierno de Felipe González, es un acuerdo que modificaba la ley de secretos oficiales de tal forma que el uso de aeronaves, toda información relativa a las aeronaves, tenga carácter de secreto. Entonces, pues se agarran a eso, no, como el Falcon es una aeronave militar, pues todo lo que tenga que ver con ello es un secreto de Estado. Entonces, es otra cosa a la que se agarran. Luego también hablan de una sentencia de la Audiencia Nacional y de una resolución de transparencia, pero vamos, ya te digo yo que a pesar de ese esfuerzo argumentativo que hacen, a Transparencia no le convence. Claro, lo que es cierto es que, bueno, que exista un avión tipo Falcon para los desplazamientos del presidente del gobierno como en cualquier otro país, esto yo creo que todo el mundo lo puede entender. La duda surge en el momento en el que se ve cómo algunos ministros sí, otros no, hacen uso de él en según qué circunstancias sí no. Aquí surgen muchas dudas, ¿no? ¿Por qué para un viaje sí y otro viaje no? ¿Por qué para un viaje a Washington y Nueva York, donde hay línea directa de aerolíneas convencionales, se usa el Falcon, igual otro ministro que va no sé dónde no lo usa? Entonces, claro, aquí hay, digamos, muchísimas dudas que surgen y frente a esto Transparencia lo que hace es encima poner el grito en el cielo por la actitud que tiene al respecto el gobierno. Claro, es que Transparencia al final dice, oiga, mira, esto no es un secreto oficial, estamos hablando de dinero público. Esto, el uso del Falcon está incluido en una partida de los presupuestos generales del Estado, entonces es un dinero que pagamos todos los españoles y que Transparencia dice, no, es que los españoles tienen derecho y la ley de transparencia ampara que tengan derecho a saber cómo se gasta su dinero y en qué consisten los gastos de este medio de transporte, o sea que de secreto oficial nada. Y has mencionado pues lo del viaje a Nueva York y tal, pero no hay que olvidar que hay otros ejemplos en el pasado, porque no sé si recuerdas, de hecho la primera resolución que hay de Transparencia, la primera petición que hizo un ciudadano fue porque en 2018 Pedro Sánchez utilizó el Falcon para ir al Festival de Música de Benicàssim.
Bueno, yo lo que recuerdo también son los datos que ofrecimos hace unos días sobre este viaje a Estados Unidos, en concreto Irene Montero, sobre la cantidad no solamente de dinero que cuesta, sino también de todo lo que se gasta en carburante para ir a este tipo de viajes. Y efectivamente me haces tu mención de esos viajes también de Pedro Sánchez, que también en los inicios, sobre todo en los primeros meses de gobierno, también fue bastante polémico, y aquí en Voz Populi hemos publicado noticias al respecto de cómo se metía, digamos, una agenda política del gobierno de segunda fila para, de paso, ir a un sitio donde había un mitin del Partido Socialista. Qué casualidad. Claro. Sí, completamente. Nuestros compañeros Gonzalo Araluce y Jorge Sainz lo publicaron a finales de 2021, que el presidente del gobierno había hecho 54 viajes en Falcon en un mes para ir a actos del Partido Socialista, para asistir a actos del Partido Socialista. Es decir, ¿qué interés público tiene esto como presidente? Pues es difícil de dilucidar, o lo que comentaba al principio, ¿no? de ese viaje para asistir a un concierto al Festival de Música de Benicàssim. Pues claro, al final, y encima, si hay poca transparencia, pues todo despierta más suspicacias. Es inevitable. Y es que en este gobierno, aparte, hace uso del Falcon muchas personas, aparte del presidente, como estamos viendo, como ha pasado ahora mismo con Irene Montero y sus asesoras en Nueva York. Y luego también estás contando en Voz Populi, en la noticia que podemos leer hoy, también estás viendo un poquito esa diferencia que ha habido, no sé si decir, de criterio a la hora de revelar los datos de uso del Falcon del gobierno actual con respecto al que ha tenido el propio gobierno a la hora de desvelar el uso del Falcon de gobiernos anteriores. Sí, la verdad es que eso me ha llamado muchísimo la atención. O sea, el presidente Sánchez, el gobierno de Sánchez, se niega a contar cuántos vuelos ha hecho el helicóptero Super Puma, que es el otro gran dispositivo presidencial junto con el Falcon. Pero en cambio no ha tenido ningún problema en dar los datos de los presidentes anteriores. Entonces lo hizo a través de una pregunta, de una respuesta parlamentaria que había formulado un grupo, y en ellos, pues en esos datos se ve que, por ejemplo, en los dos mandatos de José María Aznar fueron cerca de 500 los vuelos en Super Puma, con Zapatero fueron más, casi cerca de 600, y con Mariano Rajoy ninguno, porque hay que recordar que el expresidente tenía pánico a volar en helicóptero después del accidente que tuvo en 2005 con la expresidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, que bueno, fue un hecho que le marcó bastante. En su gobierno dicen que solamente utilizó el Super Puma Soraya Sáenz de Santamaría y de forma esporádica. Bueno, pues ahí lo están los datos para poner un poquito de contexto en toda esta polémica que ha rodeado el uso del Falcon por parte de la ministra Irene Montero para ese viaje a Estados Unidos. Aquí aportamos un poquito de contexto para que luego cada cual saque sus conclusiones. Borja Negrete, ayer viniste en pantalón corto, yo te veo en americana, chaqueta. Bueno, ¿cómo cambias de look de un día para otro? Si vengo en blanco y negro, por algo será. Por cine en blanco y Negrete. No pierdes ocasión de venir a este programa para promocionar tu sección. ¿Cómo eres? Pero bueno. Hasta el sábado tenemos que estar esperando todavía a ver de qué película hablas esta semana. Sí, eso es. Borja, muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias, Alberto. Y abrimos ahora página económica en Barra Libre y hablamos de salarios. Hablamos del pacto de rentas anunciado por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, hace ya más de 4 meses. Sin embargo, estas negociaciones son muy complejas, sobre todo debido a la situación económica actual con esa inflación galopante. Mercedes Serrayer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? A ver, un pacto de rentas que es complejo por esa elevada inflación, pero no solo, también se debe pues, a esas relaciones no siempre fáciles entre gobiernos, sindicatos y patronal. Sí, así es, y bueno, en este momento es un mal momento de esto de lo que hablas, y hay que señalar al presidente del gobierno, porque bueno, unas declaraciones la semana pasada criticando duramente al Antonio Garamendi, el presidente de la patronal, y diciendo que había hecho unas declaraciones impresentables. Y bueno, todo esto unido a este nuevo relato que lleva imprimiendo desde hace un par de semanas de que hay unos poderes ocultos, unas terminales, donde ya ha metido también poderes económicos ocultos y ha hablado de gentes con puros, porque de hecho Garamendi acaba de reaccionar a esta declaración un poco con ironía sobre esto de los puros, ¿no? Y bueno, no está la cosa en su mejor momento, y en este contexto pues la parte económica del gobierno está intentando reactivar el maltrecho pacto de rentas.
Y aquí hay una cosa que es muy complicada de asumir, digamos, por parte de la patronal, y es meterse en un pacto de rentas ellos solos, sin ver de reojo qué es lo que se está haciendo, por ejemplo, con los pensionistas o también pues, con la gente como los funcionarios que tengan salarios públicos, ¿no? Sí, a ver, aquí tenemos muchos asuntos. Por un lado, esto no se comparte, o sea, los pensionistas ya están totalmente fuera de la ecuación y no se contempla ningún cambio, ninguna aportación, ni siquiera las pensiones más altas, nada, ¿no? Y luego los funcionarios, pues el gobierno está ahora exigiendo a los empresarios que suban bastante los salarios, está presionando, asumiendo un poco una especie como de lugar de la izquierda y el papel que tenía Yolanda Díaz en esta negociación desde Podemos, que es un nuevo espacio que está ocupando Sánchez desde su derrota en las elecciones andaluzas, y entonces está pidiendo mucha subida salarial, pero luego ¿qué ofrece? Plantea COE, ¿no? ¿Qué ofrece el mayor empleador de España, el Estado, ¿no? A los funcionarios, pues de momento un 2%, y lo mismo que el año pasado, que no lo negoció, se lo impuso, y además está intentando que pase desapercibido, que este debate no surja, porque no quiere. Lo que le está pidiendo COE es y los funcionarios es que se pronuncie, que lo diga ya, dice COE, que sea la referencia, para nosotros va a ser una referencia. Si nos dicen cuánto van a subir a los funcionarios, pues será una referencia para todos, y ese es el debate que está intentando esconder el gobierno. O sea, lo que está diciendo la patronal es, mientras no nos digáis cuánto suben los funcionarios, no vamos a poner nosotros una cifra, cuánto deberían subir en la empresa, en lo privado, digamos, pero claro, esto hace que sea todavía más complejo de cara a futuro de esas negociaciones. Yo no sé si aquí esto tiene una puerta de salida y si crees que se puede llegar a un acuerdo en una cuestión de tiempo relativamente corta. A ver, el tema es complicado, para empezar, porque como bien dicen patronales y sindicatos, la negociación salarial es bilateral entre ellos dos. El gobierno ahí no pinta nada, ¿no? Entonces, dada la situación de la inflación, se ha metido, pero un pacto de rentas es más amplio que eso, son muchos factores, y de momento, ¿qué está ofreciendo el gobierno? Pues ha ofrecido el impuesto a las energéticas. Los sindicatos estaban pidiendo que les subiera impuestos a las empresas, ya tenemos eso, COE está muy molesta con esto. Pero luego la contención salarial, que sí que pedía Sánchez hace meses, ahora ya no la pide, ahora está pidiendo subidas salariales que luego él no quiere aplicar a los funcionarios, ¿no? Entonces parece complejo, está la cosa complicada. Pues parece que la cosa está complicada. Ese es un poquito el mensaje con el que nos quedamos para esta explicación y esta situación, así que veremos qué es lo que pasa en las próximas reuniones, que seguro que habrá unas cuantas también. Mercedes Serraller, muchísimas gracias por la información. A vosotros. Los salarios no sabemos si van a subir, ya veremos qué pasa con las rentas. Lo que sí que intuimos es que van a subir las hipotecas. Rubén San Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, Alberto. A ver, Rubén, ¿qué va a pasar con las hipotecas? Ahora te lo vamos a preguntar, pero ante lo que puede pasar dentro de unos meses y viendo también cómo venimos también de esa inflación y con los precios de casi todo que se encarecen, los bancos ya se están poniendo un poquito, digamos, las pilas para contrarrestar esa mala imagen que pueden dar por culpa de esa subida de las hipotecas dentro de unos meses. Sí, en efecto, los bancos están trabajando en un plan que todavía tienen que definir, a ver cómo va a ser una acción a nivel sectorial, pero sí que, sobre todo para cubrirse de errores del pasado, en los que otros casos como los desahucios, las preferentes o también el tema de las cláusulas suelo, que les erosionaron bastante la reputación, pues quieren anticiparse y están tratando de frenar esa mala imagen que se puede dar por el efecto de la subida de tipos del BCE. De hecho, los bancos están bastante preocupados y lo que quieren hacer es precisamente trasladar en el debate público que no se debe a una decisión puramente comercial y que es una consecuencia directa del cambio de escenario del BCE, ¿no? Con los tipos que va a empezar a subir en julio. Claro, porque es verdad que hace una década, en la crisis de deuda, el sector bancario, sobre todo en España, fue una de las raíces del problema. Ahora, después de la pandemia, supuestamente la banca estaba muy fortalecida como para arrimar el hombro y nos encontramos ahora esta situación con las hipotecas que van a subir. De ahí ese mensaje, como dices, de que la banca trate de que cale lo de que, oye, las hipotecas se van a subir no es por nosotros, es porque aquí están las políticas de los tipos y del Euribor que hacen que estemos condicionados por esto. Y esto, ¿cómo se puede plasmar realmente de aquí a dentro de unos meses, Rubén, en los que ya sabemos y hemos contado aquí en Voz Populi que los economistas dicen que viene un otoño muy complicado? Bueno, eso es, como es normal, muy difícil de prever,
pero es cierto que todos los expertos están apuntando a la vuelta del verano como el momento clave de la economía en España, sobre todo después de un verano en el que los españoles nos vamos a gastar bastante dinero del ahorro acumulado en pandemia y bueno, eso es muy complicado, como te digo, pero sí que es verdad que ya se está notando cierto encarecimiento en los tipos de las hipotecas, tanto fijas como variables, y en el crédito al consumo. Todavía hay mucho margen de crecer, porque además los bancos en este sentido han sido muy intensos, ¿no? Han tenido una guerra hipotecaria para captar sobre todo clientes. Que vayan a subir, es probable que sigan subiendo la tendencia, como digo, y sobre todo tenemos que estar un poco pendientes de qué hace definitivamente el BCE también en su reunión de septiembre, en la que ya están anticipando. Luis de Guindos decía ayer precisamente que la subida de tipos va a ser más fuerte que la de julio. En julio se espera que suban en torno al 0,25 y esperan que septiembre sea mayor. Esto efectivamente se va a trasladar en el precio de las hipotecas irremediablemente. Y precisamente eso es, como decíamos al principio, lo que los bancos están queriendo hacer, esa labor pedagógica de que no lo hacen porque quieran, vaya. Bueno, pues lo que está claro es que sigue subiendo el precio de prácticamente todo. Hablamos mucho de los combustibles, hablamos mucho de la cesta de la compra de la energía y luego para las hipotecas, cuidado, porque como vemos también esa curva puede subir en los próximos meses. Rubén San Pedro, muchas gracias por la explicación. Muchas gracias. Y, por cierto, Rubén, tengo que hacerte una pregunta también. Yo no sé si, además del seguimiento de la actualidad de la banca, sigues también las revistas del corazón. Bueno, eso la verdad que lo tenemos más, lo seguimos, vamos, no lo sigo. Pues si no lo sigues y por si acaso tienes algo de curiosidad, te aconsejo que te quedes con nosotros y que veas este cierre de programa que hacemos todos los jueves con nuestra compañera Beatriz Teller de Meneses, que nos cuenta las principales portadas de las revistas del corazón. Y nosotros volveremos mañana, como siempre, con más contenidos. En las revistas de esta semana podemos ver la imagen más royal de la princesa Leonor, a Ana Rosa Quintana en traje de baño disfrutando de sus vacaciones, a Olga Moreno presumiendo de cuerpazo y la entrevista de Irene Rosales arremetiendo contra su suegra Isabel Pantoja y su cuñada Isapé. La princesa Leonor protagoniza la portada de Hola junto al titular Más princesa que nunca. La revista analiza el estilismo que llevó la hija mayor de los reyes a los premios de la Fundación Princesa de Girona que se celebraron en Barcelona. Leonor mostró su look más royal y atrevido. Hasta la fecha lució un vestido azul celeste con escote bardot cruzado, espalda al aire y falda de vuelo con el que acaparó todas las miradas. También podemos ver que Norma Duval se ha reconciliado con el empresario alemán Matthias Kuhn 5 meses después de su ruptura. El pasado mes de marzo se conoció que se habían separado tras 13 años de relación. Esta sería la tercera oportunidad que se dan, la primera fue en el año 2015. Además vemos a Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa juntos y acaramelados en Ibiza. La revista desmiente que vivan separados y también podemos ver a Iñaki Urdangarín y Ainhoa Armentia juntos en la playa, las imágenes que confirman que siguen siendo pareja tras superar una crisis. Ana Rosa Quintana es la protagonista de la portada de 10 minutos. La presentadora de 66 años ya está disfrutando de sus vacaciones después de un año duro tras finalizar el tratamiento de cáncer de mama que le fue diagnosticado y por el que tuvo que alejarse de la televisión. En las fotos se la puede ver muy sonriente en bikini y recibiendo los abrazos y besos de su marido Juan Muñoz, que es su mayor apoyo junto a sus 3 hijos. En la publicación también vemos a Chayo Moedano, que carga contra su prima Rocío Carrasco, y a Fabiola Martínez, que habla de su separación de Bertín Osborne, confesando que cuando dieron el paso de separarse sintió vértigo por su futuro. La revista Semana nos trae a Olga Moreno presumiendo de cuerpazo en la playa. La exmujer de Antonio David Flores disfruta de su primer verano como soltera. Mientras tanto, el exguardia civil y su novia Marta Riesco continúan viviendo su historia de amor como 2 tortolitos. En la portada se les puede ver comiéndose a besos en el mar. La pareja ha iniciado ya sus vacaciones y se encuentra en la costa de Granada, donde han dado rienda suelta a su pasión. Además vemos la romántica boda de los actores Pablo Puyol y Beatriz Moore. La pareja se casó en Málaga tras más de 3 años de relación. Ambos se conocieron en el casting del musical A Chorus Line de Antonio Banderas. La música y el baile estuvieron muy presentes durante el enlace.
La revista Lecturas la acapara Irene Rosales, que arremete contra su suegra Isabel Pantoja. La mujer de Kiko Rivera asegura que la tonadillera ha dañado psicológicamente a Kiko, que no va a perdonar que Pantoja no llame a sus hijas. Además, también critica a su cuñada Isa Pantoja, con la que antes se llevaba a la perfección, y dice: Isa me ha atacado para herir a su hermano. La publicación también se centra en el cambio físico que ha experimentado la infanta Cristina. Asegura que se la ve más joven y con un cuerpo más cuidado, ya que va 3 veces por semana al gimnasio. También se centra en un retoque estético que se ha hecho. Ya no tiene su característica verruga cerca de la nariz.